El bendito tiempo para guardar el culto del día de reposo ha llegado. Hoy estudiaremos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El resultado de los que pecaron contra Dios y los que fueron fieles a Dios. La Biblia nos proporciona muchas enseñanzas y lecciones sobre los mandamientos de Dios. Entre ellas, hoy nos enfocaremos en aprender las enseñanzas de la Biblia sobre el resultado de los que pecaron contra Dios y los que fueron fieles a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, Dios nos da este entendimiento. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A través de los escritos del apóstol Juan, Dios hizo que toda la humanidad se diera cuenta de su voluntad. Entonces, a través de las enseñanzas de la Biblia y los ejemplos de los antepasados de la fe, averigüemos qué sucedió con los que pecaron contra Dios y con los que permanecieron firmes a Él. Leamos juntos Primero de Crónicas capítulo 10. En Primero de Crónicas capítulo 10 está escrita la muerte del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El capítulo 10, versículo 13 dice: Así murió Saúl. ¿Por causa de qué? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. En otras palabras, él pecó contra Dios. La vida, la muerte, la prosperidad y la destrucción están relacionadas con el mundo espiritual. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hay muchos escritos sobre los que pecaron contra Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aunque ellos afirmaban creer en Dios, cuando se producía un cambio en sus circunstancias, lo abandonaban rápidamente, pecando contra Él y traicionándolo. Y también ignoraban sus enseñanzas, mandamientos, decretos y leyes. En la Biblia, esto se describe como rebelión. Es porque pecaron contra Dios. La Biblia dice: no guardó la palabra de Jehová y consultó a una adivina. En pocas palabras, una adivina es una persona que se comunica con los demonios. Saúl buscó orientación con tales personas en lugar de consultar a Dios. Por esta razón, Dios dio muerte a Saúl y le dio su autoridad a David, hijo de Isaí. Podemos encontrar esta lección en la Biblia. Veamos las palabras de Segundo de Crónicas capítulo 12. En esta época, ¿quieren ser recordados como los que pecaron contra Dios o como los que le fueron fieles? Leamos Segundo de Crónicas capítulo 12, versículo 1. En el capítulo 12, versículo 1 podemos ver la historia del rey Roboam, el hijo del rey Salomón. Está escrito: cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Cuando Roboam vio que su ejército era fuerte y que las naciones vecinas respetaban a Israel y le temían, comenzó a volverse arrogante. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Continuemos con el versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, lo que significa que habían pecado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Según lo que se relata en la Biblia, los que pecaron contra Dios sufrieron una serie de eventos desafortunados. El versículo 3 dice: con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto
esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. La expresión no tenía número indica que su ejército es tan numeroso que resulta imposible contarlo. Continuemos con el versículo 4. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Como podemos ver, tanto Roboam como Saúl sufrieron consecuencias terribles y desafortunadas cuando traicionaron a Dios y pecaron contra Él. ¿Por qué Dios dio testimonio de estos acontecimientos en la Biblia? Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al darnos estas enseñanzas a los que vivimos en esta época? La razón es que los que pecaron contra Dios terminarán no solo en desdicha física, sino también espiritual. Dios nos está enseñando que siempre debemos situarnos en la posición de recibir bendiciones y no en la de sufrir aflicciones, ¿no es verdad? Como podemos ver en 2 de Crónicas, Roboam abandonó a Dios y su ley mientras el reino se fortalecía y se volvía muy próspero. Toda la nación de Israel abandonó fácilmente las leyes de Dios, siguiendo al rey Roboam. Desafortunadamente, esta situación tan lamentable está registrada en la historia de la Biblia. A través de este sermón, recordemos una vez más que los que pecaron contra Dios tendrán un final lamentable, sin importar la época en la que vivan ni quiénes sean. De este modo, siempre debemos orar y tener dominio propio para mantener nuestra fidelidad a Dios en todo momento. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Esta es la historia del rey Usías. Cuando algo que estamos haciendo va bien, con el apoyo y la ayuda de Dios, no debemos volvernos arrogantes. Nunca debemos olvidar a Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque ¿qué hizo? Él se rebeló, lo que significa que pecó contra Dios. Una vez que alguien peca contra Dios, es evidente que le seguirán ocurriendo situaciones lamentables, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. En el versículo 20 está escrito: Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los deberes de un rey son diferentes a los de un sacerdote. La responsabilidad de los sacerdotes era ofrecer culto y quemar incienso a Dios. Pero el rey Usías invadió el ámbito del sacerdocio. Dios se enojó mucho debido a esto. Dios ha dado todas las leyes con respecto a los reglamentos. Dios había consagrado solo a los sacerdotes que eran los descendientes de Aarón para que le quemaran incienso. Sin embargo,
El rey Usías ignoró y despreció los decretos y reglamentos de Dios, pensando, puedo hacer cualquier cosa porque soy un rey. Con ese pensamiento, trató de realizar la obra de un sacerdote tratando de quemar incienso. En ese momento, por haber pecado contra Dios, Él lo castigó e hizo brotar lepra en su frente. El rey Usías tuvo que vivir en una casa apartada. En otras palabras, fue puesto en cuarentena. Vivió aislado hasta el día de su muerte. Terminó su reinado como un rey miserable. Ahora, a través de la Biblia, estamos viendo a los reyes que decían haber servido a Dios. No todos los reyes pecaron contra Dios, pero la mayoría lo hizo. Cuando Dios los ayudó, cuando hizo que todo saliera bien, cuando fortaleció a su nación y cuando aumentó su autoridad y poder, estos reyes siempre llegaron a traicionarlo al final. Por eso, Dios dice que no nos olvidemos de Él, aunque haya tal prosperidad. La Biblia está llena de los escritos de los profetas que enfatizaron la fidelidad a Dios, exhortándonos de esta manera. Veamos el capítulo 28. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negueb de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá. ¿Y qué había hecho el rey Acaz? El rey Acaz también traicionó a Dios. Dios había humillado a Judá por cuanto él había prevaricado gravemente contra Jehová. Continuemos con el versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. El rey Acaz pidió ayuda al rey de Asiria. El rey de Asiria llegó, pero no ayudó ni apoyó a Israel en absoluto. En lugar de ayudar o apoyar a Israel, el rey de Asiria persiguió al rey Acaz y lo oprimió por lo sucedido. Veamos el versículo 21. No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, éste no le ayudó. El rey Acaz no pudo cambiar el corazón del rey de Asiria, aunque trató de sobornarlo. Continuemos con el versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Después de haber cometido un pecado ante Dios, continuó pecando contra él. Veamos el versículo 23. Porque, ¿qué hizo? Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Ofreció sacrificios a otros dioses por su propia cuenta. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Contrariamente a las expectativas del rey Acaz, los dioses de los reyes de Aram se convirtieron en su ruina y lo destruyeron. Además, estos dioses no ayudaron en absoluto a Israel. Todo esto le hizo continuar pecando contra Dios. Veamos el versículo 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Destruyó los utensilios del templo de Dios y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. El versículo 25 dice, hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Como era un rey pecador,
no pudo ser puesto en las tumbas de los reyes de Israel. No lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ahora estamos analizando la fe y el comportamiento de reyes como Roboam, Saúl, Usías y Acaz, quienes alguna vez aseguraron creer en Dios. Como podemos ver, su tiempo de fidelidad a Dios fue muy corto, mientras que su tiempo de infidelidad a Dios fue mucho más largo. Aunque eran reyes, debido a sus pecados, algunos no fueron puestos en los sepulcros de los reyes. Algunos sufrieron lepra por el resto de su vida, y algunos fueron invadidos por otras naciones. Basándonos en los hechos de estos reyes escritos en la Biblia, debemos tomar la firme resolución de nunca estar en una posición en la que podamos llegar a pecar contra Dios como lo hicieron ellos. Continuemos con 2 de Crónicas capítulo 36. Estos son los reyes de Israel y Judá que decían creer en Dios. A través del hecho de que los reyes de Israel y Judá llegaron a tomar esta posición hacia Dios, siendo pecadores, la Biblia nos enseña la importante lección de que nosotros, los que vivimos en esta época, nunca debemos pecar contra Dios, sino permanecer siempre fieles a Dios en todas las circunstancias. Leamos el capítulo 36, versículo 11. En 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 11 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Este es el relato sobre el rey Sedequías. Y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué hicieron? Debido a que el rey pecó contra Dios, todo su pueblo lo siguió. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Y qué más hacían? Menospreciaban sus palabras. ¿Y qué más? Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Aquí, en 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 11, podemos ver los escritos relacionados con el rey Sedequías y con el pueblo de Judá. El rey y el pueblo de Judá se burlaron de los mensajeros y de los profetas de Dios. Tenían un corazón muy obstinado hacia cada mandamiento que Dios les daba debido a que no tenían arrepentimiento. Al final, fueron derrotados y la nación de Judá fue destruida. Estos antecedentes históricos tan lamentables están escritos en 2 de Crónicas capítulo 36. El rey Saúl, el rey Roboam, el rey Usías, el rey Acaz y el rey Sedequías fueron todos reyes que pecaron contra Dios. Por tanto,
debemos reflexionar sobre nosotros mismos, preguntándonos, ¿estoy llevando una vida más recta que ellos? ¿Estoy viviendo, permaneciendo fiel a Dios? Hubo reyes que no pecaron contra Dios, sino que le fueron fieles. Estaba el rey Jotam. El rey Jotam obedeció plenamente la voluntad de Dios. Gobernó su reino de acuerdo con las enseñanzas de Dios y con buena voluntad y justicia. Por ello, Dios lo bendijo. Está escrito en la historia de la Biblia que el reino de Judá se hizo más fuerte cada día y cada mes durante el reinado del rey Jotam. Pasemos al capítulo 27. Veamos segundo de Crónicas capítulo 27, versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte, porque, ¿qué hizo? Preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. ¿Los habitantes de la nación son rebeldes ante Dios o le son fieles? La prosperidad o la destrucción de una nación depende de su fidelidad a Dios. Podemos entender claramente este principio a través de lo que ocurrió en la historia de Israel y Judá. Durante su vida, el rey Jotam fue fiel a Dios en todo lo que hizo. Gobernó al pueblo según la palabra de Dios. Enseñó al pueblo con buena voluntad y guió a la nación según las enseñanzas de Dios. Como resultado, su reino siempre fue bendecido por Dios, y con el paso de los días, su reino se volvió cada vez más poderoso. Una historia similar también se encuentra en 2 de Samuel capítulo 5. Veamos 2 de Samuel capítulo 5, versículo 10. En 2 de Samuel capítulo 5, versículo 10 está escrito, y David, ¿qué hacía? Iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Lo mismo sucedió con el reinado del rey David. David también fue un rey fiel a Dios. El rey Jotam fue fiel a Dios, y el rey David también lo fue. Durante el tiempo de tales reyes, la nación de Israel fue muy próspera y se desarrolló. El rey David puso la palabra de Dios en el centro de su gobierno y la consideró como el manual para que todo el pueblo tema a Dios y nunca se desviaran de los decretos, leyes y estatutos de Dios. Esta fue su estrategia para gobernar la nación. Por eso la nación se volvió próspera, ¿no es así? El reino se hizo más fuerte y más poderoso a medida que pasaban los días. Hoy podemos aplicar el mismo principio a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra fe, y reflexionar sobre nosotros mismos a través de su historia. El profeta Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, también fueron fieles a Dios. Como resultado, el corazón del rey Nabucodonosor, del reino de Babilonia, que era su enemigo, se sometió a Dios. Una vez les ordenó inclinarse ante la imagen de oro que era un ídolo. Sin embargo, ¿qué pasó después con su perspectiva? Más tarde, el rey Nabucodonosor llegó a darse cuenta de Dios y se postró ante él diciendo, «Ciertamente el Dios del cielo es el verdadero Dios. Dios tiene la autoridad y el poder de establecer y destruir todos los reinos y dinastías de la tierra». Cuando se dio cuenta de esto, Dios restauró su reino, su poder y su gloria a lo que era antes. Podemos ver que esta historia se escribió en el libro de Daniel, ¿no es así? Además, como Sadrac, Mesac, Abed-nego y Daniel le eran fieles, Dios los libró del peligro del horno de fuego y del foso de los leones. Podemos ver todos estos acontecimientos escritos en la Biblia.
Debemos desechar el necio pensamiento de que todo nos irá bien aunque cometamos pecados contra Dios. Siempre debemos morar en las palabras de Dios preguntándonos, ¿qué agradará a Dios? Espero que este sea un mes en el que siempre seamos fieles a la palabra de Dios para que la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial se vuelva fuerte y poderosa espiritualmente, así como el reino de David se hizo más fuerte cada día y cada mes. Si cometemos pecados contra Dios, continuaremos debilitándonos más y más. Por el contrario, si tenemos la fe que agrada a Dios, siendo siempre fieles a Él, nos fortaleceremos cada día y cada mes. Y Sión será exaltada sobre todas las naciones del mundo. Esto ya está profetizado en la Biblia, ¿no es verdad? Ustedes y yo llevamos la vida de la fe según esta profecía, con la esperanza de que podamos recibir la corona de la vida como los que fueron fieles a Dios. Me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.